hay una parte de el género de la banda viene desde el siglo XIX, cuando inmigrantes europeos traían esto como las bandas de guerra, son conjuntos musicales que le ayudan mucho a las bandas de guerra porque son portátiles, número uno. No necesitan electricidad, venían desde hace 2 siglos y esos ayudaban a las tropas en casos de guerra para tocar retirada, para alentar a las tropas e incluso para divertirlas cuando había esparcimiento entre batalla y batalla. Se quedaron en México del siglo XIX para acá y también tenían una ventaja. Para los bailes de los pueblos no necesitaban amplificación. Era música instrumental y de ahí viene, por ejemplo, el sinaloense que tiene letra, pero es muy común oírla en su versión instrumental, el sauce y la palma, todas estas polcas del norte se tocaban con estas bandas porque era muy fácil transportarlas y tenían muy buen volumen cuando no existía la microfonía. Durante los años 90 se empieza a dar, incluso es más, en los años 70, el abuelo de Ángela Aguilar, Toño Aguilar, empieza a cantar lo que conocíamos como tambora zacatecana. Ellos son de Zacatecas y tocaba él acompañado de una tambora zacatecana. Este tipo de grupos se da en este triángulo que se conforman entre Durango, Sinaloa, y el tercer estado se me va, hay un triángulo, Nayarit creo que es, y Jalisco, esta parte norte, donde desafortunadamente también ha proliferado el narco. En esa zona entonces empiezan a cantarse primero éxitos desde los que hacía corridos, como los que hacía Toño Aguilar, el abuelo de Ángela, y después empiezan otros cantantes a usar letras y también se empiezan a utilizar, dado la cercanía del narco, empiezan también a hacer corridos. Esto viene de una tradición mexicana desde la Revolución, donde se narraban hechos, era el periódico de esos pueblos, donde no se podía llegar por medios de comunicación electrónicos, y entonces narraban hazañas, como la toma de Pancho Villa cuando tomó Torreón. Bueno, en los años 90 empiezan a hacer también apología de personajes del delito, de sus ranchos, de Badiaguato y de estos lugares, y entonces empiezan a haber otra corriente de la música de banda, donde también las letras ya tienen algo que podemos criticar. El género folclórico instrumental no lo podría yo criticar, y mucho menos criticarlo como lo llamó Alex Sintek, hombre. Él tiene una canción donde habló de sexo, pudor y lágrimas, y no lo vamos a calificar de pornográfico. Eh, y creo que la pornografía además implica muchas cosas, trata de personas, un problema social muy fuerte que no tiene que ver eh, con el problema de la música de banda. Y si hablamos del volumen, a ver, es algo que se da muy característico de ese sonido. Hay, por ejemplo, música de banda en Oaxaca que tiene totalmente otro sonido, no se parece, aunque usen los mismos instrumentos que son trompetas, clarinetes, tambora, platillos, es otro género totalmente el de Oaxaca, donde se tocan valses, como Dios nunca muere, que es el himno de los oaxaqueños. En Sinaloa se usa que las trompetas están forzadas a un rango muy alto y con un vibrato muy marcado, lo cual lo hace estridente y es parte del sonido de Sinaloa. Si no haces que suene así, no va a sonar Sinaloa. De hecho, hice la música de una película el año pasado que sucede en Sinaloa, una película además producida por la UNAM, una película muy seria, y donde la directora me pidió que sonara a Sinaloa y queríamos música de banda. Mandé las partituras a músicos de Sinaloa, a una banda muy buena, y me regresaron un sonido más allá de lo que yo había imaginado y le aumentaron ese vibrato y ese forzar las trompetas. Entonces, ese estridente sí es cierto. Creo que ahí choca un poco con el derecho que algunos turistas pueden querer al silencio cuando están de vacaciones, pero creo que también hay que saber elegir el destino turístico. No puedo ir a Cuba y quejarme de que hay demasiado son cubano y que estoy harto del son cubano, o ir a Brasil de vacaciones y decir, párenle a sus tambores que no me dejan dormir. Si voy a Brasil es porque quiero oír una batucada. Si voy a Mazatlán, debo estar consciente de que voy a escuchar música de banda. Bastante interesante tus planteamientos, Juanjo. Oye, ¿y qué opinas sobre este intento de prohibición hacia la música de banda por parte de un sector de la industria hotelera en Mazatlán? Tengo entendido, mis fuentes me han dicho que más que los turistas estadounidenses, han sido justamente los empresarios hoteleros los que han querido poner esta regla. Y hay que tener también en cuenta que no estamos hablando de
que les están prohibiendo a la banda El Recodo o a la banda de los Lizárraga o a estas que van a tocar a Estados Unidos a ganar cientos o miles de dólares o las que están peleando por el Grammy. Son músicos mucho más humildes que están buscando ganarse unos pesos todos los días para llevar de comer a su casa. Entonces ahí tienes un problema social, primero un problema cultural porque sí es algo inherente a Mazatlán, las bandas. No puedes prohibir una expresión cultural, no le vamos a prohibir a los oaxaqueños que prohíban sus bandas. Es una expresión cultural típica de ese lugar. Número dos, es gente que se está ganando la vida honradamente y es con un esfuerzo fuerte para andar en la playa todo el día. Los instrumentos de viento piden mucho esfuerzo pulmonar y de diafragma. Entonces, créanme que debe ser bien, bien, bien cansado estar tocando además las mismas canciones para un montón de turistas de las 10 de la mañana a las 10 o 12 de la noche. Entonces, me parece que también se tiene que regular. Entiendo que puede haber zonas donde haya silencio, pero también donde la gente quiere escuchar a los músicos mazatlecos, quiere escuchar canciones de banda, quiere escuchar este folclore local, y es totalmente justo que estos músicos, que son, repito, gente humilde que diario se gana la vida, tengan un medio para ganarse el sustento. Ok, Juanjo, mira, tú mencionabas que justamente si yo quiero ir a Brasil, pues es inevitable, ¿no? Que no escuche el género musical que identifica a este país, que es la samba, ¿verdad? ¿Dijiste? La Ujú. samba. Es que disculpa, soy un poco ignorante en el aspecto musical, pero igual, o sea, si vas a Oaxaca, si vas a algún otro estado de la República, sí es inevitable que no escuches la música característica de este estado. Entonces, a mi parecer, quisiera preguntarte algo. En redes ha estado circulando mucho el debate de si esta acción, ¿no?, de personas extranjeras que le exigen al gobierno del estado erradicar o disminuir estas actividades en la playa, si es gentrificación o turistificación, ¿no? Para la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con estos dos términos, prácticamente en pocas palabras es la gentrificación es cuando vienen personas con un mayor poder adquisitivo a, no me atrevería a decir invadir, sino a llegar a vivir a pueblitos o barrios que a lo mejor no son muy ricos, no tienen mucha plusvalía, pero estas personas extranjeras, o incluso mexicanos, que ganan un montón, llegan a revitalizar el barrio, ¿no? Entonces, incluso muchos edificios antiguos, pues se remodelan, ¿no? Las rentas suben, absolutamente todo, a tal grado de que la población originaria de ahí, pues ya es muy complicada que llegue a pagar, pues todo, ¿no? Lo que rodea a esa zona. Y la turistificación es cuando llega un exceso de turistas y empiezan estos problemas, como el de Mazatlán, ¿no? Que empieza a haber congestión, ¿no? Aumento de precios, incluso deterioro de las zonas a las que van por exceso de basura, etcétera. Pero también está la pérdida de la identidad cultural, ¿no? Porque justamente como esos extranjeros llegan a las playas y dicen, es que hay muchísimo ruido, ¿no? Me estresa, pero es parte de la cultura del Mazatlán. Entonces, a tu consideración, Juanjo, ¿qué onda con esta de la turistificación? ¿Este A ver, fenómeno podría ser peligroso a mediado o largo plazo? sí, sí es peligroso y hay que tomar en cuenta no solo esos factores, hay que pensar, por ejemplo, en la Riviera Maya. Yo conocí Cancún cuando era un pueblito de pescadores y el hotel más alto tenía 2 pisos y eran de 18 cuartos. Los campesinos y los pescadores que tenían estas pequeñas parcelas junto a la playa fueron perdiendo frente a las grandes hoteleras y hoy tenemos enormes hoteles de españoles, de canadienses, de estadounidenses, donde los viajeros, los turistas, no viajeros, yo haría ahí la gran diferencia, un viajero realmente quiere absorber parte de la cultura, un turista no. Los turistas llegan al aeropuerto de Cancún, ahora al de Tulum también. De ahí los llevan en una camioneta directo a un hotel donde van a pasar 7 noches con una pulsera que dice todo incluido y no salen del hotel porque ahí tienen un buffet con toda la comida y toda la bebida que puedan y van a la playa y a la discoteca del antro y del hotel y no permea esa derrama económica hacia la población. Entonces se pasan 7 días encerrados. Los Spring Breakers, por ejemplo, que es algo que nosotros tenemos que aguantar, podríamos poner, esa es la contraparte. Si ellos tienen que aguantar el ruido de las bandas más atlecas, muchas veces nosotros en muchas playas mexicanas tenemos que aguantar a los Spring Breakers borrachos y poniendo grabadoras con hip hop que no son parte de nuestra cultura ni de ninguna playa mexicana. Y
a cambio de unos pesos. Bueno, en la Riviera Maya entonces pasan estos hoteles donde llegan los turistas, se encierran 7 días, consumen solamente lo de ese hotel, las ganancias se le quedan a ese hotel que resulta que es de propietarios españoles, canadienses o estadounidenses, se regresan al aeropuerto y nunca fueron a los pueblos a comprar artesanías, a conocer la cultura regional, a conocer la comida del sureste mexicano que es riquísima, y la derrama económica se quedó en nada. Y los que eran antes pescadores, dueños de esa tierra, resulta que ahora ellos o sus hijos o sus nietos son camareras o son jardineros o son choferes en esos hoteles ganando unos sueldos muy, muy, muy mínimos. Correcto. Sí. No, Perdón, Isaac, Luis. no, Isaac, por favor. Sí, no, nada más iba yo a comentar que incluso, pues, en otros lugares de la República, ¿no? Como la propia Ciudad de México, es un lugar en donde, pues, de un tiempo para acá ha aflorado mucho la gentrificación. Estimado Juanjo, tú, por ejemplo, bueno, aquí de una forma diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el precio de la vivienda ha encarecido muchísimo, el precio de, pues, de algunos, pues, de algunas mercancías como la comida y algunos servicios también se ha visto afectado por la gentrificación. Tú, en tu experiencia personal, has visto cómo la gente ha tenido que irse desplazando, quizá vecinos que tenías de hace quizá 10 años, hoy ya no están, precisamente por este fenómeno. ¿Realmente en tu experiencia personal te ha atravesado el fenómeno de la gentrificación? Lo hemos visto sobre todo en la colonia Roma Condesa, este circuito que es muy bohemio y que se puso tan de moda, donde ahora es muy común, y no lo estoy diciendo para nada con xenofobia, de hecho yo estoy casado con una extranjera, entonces no podría ser xenófobo ni estar en contra de la migración. Mi esposa es migrante hacia México y tengo una hermana que se fue a vivir al extranjero, pero sí cuando hay un problema como el de los, les llamaron migrantes digitales, nómadas digitales, que eran los que llegaron con la pandemia, donde encontraron que tenían que trabajar a distancia. Si ganas en Estados Unidos un sueldo de, digamos, $3,000 al mes, pues en realidad no es mucho allá, te cuesta mucho trabajo vivir con $3,000. Y si llegas a México y eres soltero y tienes $3,000, que son algo así como 50 y tantos mil pesos, pues puedes vivir muy bien. Y puedes vivir entonces en la Roma, en la Condesa, y vivir una vida más o menos bohemia y divertida. Y eso nos ha hecho ver ahora a muchos estadounidenses y europeos que viven con esos sueldos muy cómodamente en México, lo cual, por un lado, qué bueno, sí hay una derrama, pero la gente que vivía antes en la Roma y que pagaba 10,000 pesos de renta, resulta que de un día para otro se la subieron y ahora tienen que pagar 25 o 30,000 pesos de renta, que para un mexicano promedio no es nada fácil. En cambio, para 3 estadounidenses que son roomies y que gana cada uno $3,000, son, no sé, alrededor de 80 y tantos mil pesos, pagar entre los tres eso les resulta muy fácil. Eso sí acaba siendo un problema y eso va desplazando colonias. Por ejemplo, ahora las rentas han empezado a subir en la Escandón, a la cual en broma le dicen, es que ya no es Escandón, ahora es Condesa Sur. Y a la Doctores ya le están diciendo que es la Roma Oriente para subirle el precio a la vivienda. Es un poco en broma, pero sí está pasando este fenómeno de desplazamiento en el cual pues vamos a pensar que algún día va a llegar a la colonia Portales esto, o a la colonia Obrera por el otro lado, donde la gente que vivía en esas colonias se va a tener que ir más hacia la periferia de la ciudad. Sí, justamente, Juanjo, también cambiar, ¿no? Este término de colonia, o sea, de barrio lo cambian a colonia, igual justamente para elevar impuestos y que toda la plusvalía justamente comience a subir. La verdad es que es todo muy interesante, Juan José, lo que has dicho. Nosotros te agradecemos, Juanjo, a reserva de lo que quieras agregar. Te agradecemos mucho. Yo añadiría, para regresar al punto musical, que era algo central en esto, los géneros folclóricos en general apelan a nuestras raíces, a lo que vivimos de niños y con lo que hemos crecido. Por eso la gente de Jalisco, pues tiene como tan común el mariachi, o la gente de Yucatán, la jarana yucateca, la gente de Oaxaca tiene a sus bandas, y la gente de Andalucía ha nacido con el flamenco, o la cueca en Chile, o la samba en Brasil. De repente cuando nos encontramos con un género que no es el nuestro, hay mucha gente que dice es que el flamenco es horrible porque gritan y zapatean y es la misma canción todo el tiempo. Claro que no lo es, pero no estamos acostumbrados a eso. Hay que conocer un poco y adentrarse en el flamenco para entender la riqueza que tienen las diversidades de música, porque no es un solo tipo de flamenco.
Lo mismo pasa con la banda sinaloense. No es lo mismo la tambora zacatecana y no es lo mismo el narco corrido que hablar del Sauce y La Palma o hablar de la Varsoviana o hablar de estas canciones de hace 100 o 70 u 80 años. Lo mismo creo que sería importante adentrarnos como viajeros, no como turistas, sino como viajeros, y no buscar cambiar y decir, quítenme esa banda oaxaqueña que me está molestando, decir, ¿qué tiene de interesante esa banda oaxaqueña que quiero aprender de ellos? ¿Qué tiene de interesante la batucada? La batucada, podríamos decir alguien, un oído no entrenado, decir, son tamborazos y tamborazos y tamborazos durante toda la noche en el carnaval. Bueno, no, hay distintos tipos de samba y hay distintas formas de bailarlo. Entonces, adentrarnos, el son jarocho también, ese es como mi género favorito. Hay gente que no lo entiende y piensan que es el mismo son durante toda la noche. Pues no, es muy distinto una guacamaya que una bamba, que un olas del mar, y hay creo que mucho por adentrarnos primero con una humildad para entrar a un lugar que no conocemos, saber que tenemos mucho por aprender, así sea en Nueva Orleans para entender el jazz o entender el blues de Chicago o entender la música de cualquier otro país, de la India, por ejemplo, que puede ser de una riqueza y de una dificultad mucho más grande para entender. Entonces creo que la apertura para la comida, para la música, para la forma, hombre, lo dice un dicho muy viejo, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces creo que esa sería la regla número uno para un viajero en términos musicales, gastronómicos y de educación. Ok, Juan José, nada más, Isaac, te robo así 30 segunditos, menos. Ahorita que dijiste esto, Juan José, sé que ya te habías pedido, pero me surgió esta duda. No sé si tú te enteraste que hace unas semanas una extranjera justamente le molestaba el ruido de los organilleros del centro de la Ciudad de México. Sí, Y ella, también supe de esa noticia y a ver, diría yo una cosa a favor y en contra. Los organillos es también una tradición que nos llegó de Europa y desafortunadamente muchos están en muy mal estado y se oyen desafinados. Sí, es cierto. Ahora es parte del soundtrack. Yo recuerdo un día en un cumpleaños mío, andaba yo caminando por el centro y por casualidad un organillero empezó a tocar las mañanitas y a mí se me salieron las lágrimas de pensar que era como una serenata involuntaria de él, ¿no? Y hasta le di creo que 50 o 100 pesos. Sería muy bonito, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad reconociera que es parte del soundtrack chilango y hubiera presupuesto para arreglar estos organillos y que sonaran muy afinados. Me tocó en un viaje en París sorprenderme de un organillo que sonaba hermoso y afinado. Entonces me di cuenta que en México hay un problema de mantenimiento. Podría haber, por ejemplo, igual, así como en Mazatlán, podría haber escuelas donde ayuden a los músicos. No todos tienen, algunos se forman autodidactas. Tener escuelas que formen en banda y que sepan tocar de una manera más compleja y les va a ayudar a enriquecer su vocabulario, no cambiarlos, enriquecer. Hay muchos países donde el folclore se toma en el conservatorio y se enriquece y sin cambiarlos. Después se pueden formar fusiones con el jazz, por ejemplo, el folclore húngaro ya se fusiona con el flamenco y con el jazz. Hay sones jarochos que ya también unos jazzistas han tomado. Lo mismo podríamos hacer con las bandas para decir, llevémosla, no solo conservemos la tradición, también llevémosla a la alta escuela. Y los organillos creo que podría ser algo interesantísimo que el gobierno de la ciudad diera un programa para mantenimiento, para que sonaran afinados y para que tuvieran un repertorio más amplio. Creo que también hay algún problema con derechos de autor y por eso escuchamos siempre la misma canción de Juan Gabriel y las mañanitas y las golondrinas en todos los organillos que oímos en la Ciudad de México. Creo que sería mucho más lindo también ampliar el repertorio y oírlos afinados. Híjole, pues la verdad es que nos dejas bastantes elementos para el análisis y sobre todo pues este llamado a intentar entender mejor la música que escuchamos no solo en nuestro país, sino las diferentes expresiones musicales que hay alrededor del mundo, Juanjo. Solamente pues nos queda despedirnos, no sin antes agradecerte y pues preguntarte si tienes algunos proyectos nuevos que quieras compartir con nuestra audiencia, así como pues dónde podemos encontrar en redes sociales, Juanjo. Sí, proyectos nuevos, pues tenemos esta película que justamente tiene música norteña y donde dice cosas de banda. Está, entiendo, ahorita en proceso de ir a festivales, entonces se estrenará a finales del año aquí ya en la cartelera mexicana. Es de la directora Indra Villaseñor y es interesantísima la historia, muy bien planteada sobre una historia que no puedo spoilear, pero ocurre en el norte, está muy justificado que sea corrido tumbado y que sea banda.
y está muy bien contada la historia. En cuanto tenga autorización, por supuesto, y que yo creo que la directora hará su promoción, pero es una película muy seria. Por otro lado, sí estoy produciendo el disco de Frino, un gran decimista y músico, y el disco de Citadino Son, que vamos a lanzar una canción justamente también con metales, donde apelamos a otra parte del folclore, que es lo afro-mexicano. Entonces, por ahí va a haber cosas bien, bien, bien interesantes. Y mis redes me encuentran como Abuela Records. Ahí estoy en Instagram sobre todo, y me pueden encontrar como Abuela Records. Muy bien, Juanjo, y pues no nos vamos sin antes, pues, emplazarte a que estaría igual padre algún día tenerte como invitado para que hablemos ahora de corridos tumbados, porque he escuchado incluso en análisis sociales que emanan una complejidad musical que muchas veces contrasta de lo que escuchamos en las letras. Entonces, pues bueno, Juanjo, esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en las que te tenemos por acá. Será un gusto, Isaac, será un gusto, Luis Fernando, y justo, es más, yo los emplazo. Alguna vez en una fiesta me quisieron poner entre la espada y la pared y me dijeron, a ver, ¿corridos tumbados o reggaetón? Dejemos esa respuesta para otra invitación, y será un gusto platicar largamente de estos dos géneros. Va que Decir va. por qué estoy a favor o por qué estoy en contra. Pues entonces, Un saludo abrazo. muy fuerte para ustedes dos, para Alex y para Julio, que seguramente nos está viendo. Muchas gracias, Juanjo, y pues un abrazo de regreso. Chao. Gracias, Juanjo.